Hola, mil bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy estamos, como todos los miércoles, en una entrega más de esta serie que le hemos denominado Dios quiere bendecirte. Hoy, con la dirección de Dios, estamos comenzando una segunda etapa, como un segundo bloque que le hemos denominado reino y sacerdocio bendecido. Reino y sacerdocio bendecido. Vamos a profundizar un poquito más de lo que está detrás del servicio y de la honra a Dios. En la primera parte ya que hemos venido dejando atrás con 29 entregas ya de Dios quiere bendecirte, analizamos cuál era el trasfondo espiritual que tiene la deshonra a Dios, el sentido espiritual de lo que es la idolatría al dinero, de la profanación de lo santo, de darle a Dios lo que es de Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora en esta segunda parte vamos a mirar el trasfondo espiritual de los bienes materiales, el trasfondo espiritual de los bienes materiales. Esto es algo que para algunos suena contradictorio, material y espiritual, material o espiritual, eso es contradictorio para algunos, pero ya en contados minutos estaremos abordando el tema para que, bueno, evidentemente conozcamos más a profundidad cuál es esta relación que tiene cada uno de estos temas. Con la dirección de Dios comenzamos este estudio pidiéndole al Señor, como siempre, su sabiduría, su inteligencia. Bendito Padre Celestial, gracias por cada persona que hoy nos mira, que a través de este video o de este podcast que pueden escuchar, Señor, somos instruidos, somos enseñados, somos alimentados por el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Te pedimos la revelación de tu sabiduría, de tu inteligencia, que el poder de tu Espíritu Santo esté con nosotros para instruirnos, enseñarnos y darnos el poder para, primero, humildemente recibir la Escritura en nuestro corazón, deponiendo nuestros argumentos, nuestros paradigmas, Señor, rindiendo nuestra mente y nuestro corazón. Y lo segundo, para que una vez sea revelada tu palabra, podamos vivir en ella conforme a tu verdad. Te pedimos que este tiempo sea de mucha bendición para todos y cada uno de los que hoy nos reunimos en torno a este estudio de la palabra. Gracias por cada persona en cada nación, en cada lugar donde hoy reciben esta palabra, que su casa, su vida sea bendecida con toda bendición espiritual, pero también material. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empecemos por el principio. Decía que en esta segunda porción o bloque que hemos decidido separar para tener los temas más claros, vamos a abordar el trasfondo espiritual de los bienes materiales. Trasfondo espiritual de los bienes materiales. Hay quienes hacen la diferencia entre lo material y lo espiritual. Piensan que una cosa no tiene relación con la otra, que nada material puede tener una implicación espiritual. Pero el mejor ejemplo para decirlo así, que hay cosas materiales que tienen implicaciones o trasfondos espirituales, eres tú mismo, soy yo mismo. Estamos en un cuerpo material, físico, pero somos seres espirituales. Hay una manifestación de nuestro espíritu en nuestro cuerpo físico. Tenemos una relación entre lo espiritual y lo material. Existen distintas filosofías y pensamientos religiosos muy antiguos de verdad, incluso desde la filosofía griega, que trataron de hacer una separación entre estos dos aspectos, tratando de ponerlos en un extremo y otro como que fueran, ¿cómo se dice?, contrarios, que no se pueden relacionar el uno con el otro. Esos son conceptos místicos, no cristianos. Hay unas filosofías que se dicen supuestamente cristianas, pensamiento religioso mejor, que se dicen cristianos, que supuestamente adoptan estos principios de la separación entre lo material, lo físico y lo espiritual, para hacer creer que la trascendencia espiritual ocurre solamente cuando empezamos a alejar lo material y casi que satanizarlo. Doctrinas como el ascetismo, por ejemplo, que era una filosofía griega que rezaba esto justamente,
que los pensadores, los filósofos griegos decían que para alcanzar la realización espiritual era necesario el despojo de lo material y de todos los placeres y todas las formas de vida en lo físico, emocional, terrenal, etcétera, etcétera. Muchos ya en un ambiente un poco más religioso adoptaron este pensamiento. No quiero extenderme con esto, simplemente de una manera somera quiero hacer el comentario. Unos tal vez tomándolo, esta forma de pensamiento filosófico de una manera más religiosa, y tuvieron gran influencia, créame, en la iglesia primitiva, como apostasía, se denominaron los gnósticos o el gnosticismo. Hoy por hoy todavía se ve este tipo de sectas en el mundo entero, conocido como la gnosis o el ascenso, la introducción o, ¿cómo se dice?, el acceso a un conocimiento elevado y demás. Hay diferentes sectas místicas que tienen este pensamiento, el rosacrucismo, etcétera, toda la nueva era y el misticismo, pero también hay sectas religiosas adeptas a la religión católico-romana, particularmente, que tienen estas filosofías. Que piensan que entre más pobre o más miserable o más alejado de lo material esté, más espiritual soy o más espiritualmente trasciendo. Y esto no es una filosofía, un pensamiento cristiano, sino del mundo. Y mucho, esto, como dice la misma escritura, ahorita vamos a leer el pasaje, tiene cierta reputación de sabiduría y demás, pero no tiene en absolutamente ningún valor contra lo espiritual realmente. Muchos adoptan estos aspectos religiosos, místicos, como el gnosticismo, el ascetismo, etcétera, etcétera. Y hay una doctrina en la religión evangélica o en el pensamiento evangélico que adopta este tipo de pensamientos, que piensan que para ser más santo hay que ser más pobre. Relacionan la pobreza con la humildad y esto no tiene nada que ver, créame. Lo dice así la Escritura. Vamos a comenzar desde esta porción en el Nuevo Testamento, en Colosenses. Hoy vamos a tener como una introducción, no vamos a poder profundizar muchísimo, justamente porque tratamos como de darle un marco a esta nueva temática que queremos desarrollar. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, está hablando el apóstol Pablo después del versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Escucha la expresión arraigo, arraigado. Esto significa tomado casi que con la fuerza, como una raíz se aferra a la tierra. Eso es tener arraigo, es tener raíces profundas, firmes y fuertes. Esto nos dice la palabra de Dios por lo que viene a continuación. Arraigados y sobreedificados en Él. Sobreedificados significa que después de que Jesús es nuestro fundamento de vida, todo lo que construyamos en nuestra vida tiene que ser a partir de Cristo mismo. Ok. Sobreedificados en Él, dice, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos o rudimentos del mundo y no según Cristo. Empieza a hacer esta advertencia clarísima. Miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Qué tremendo, que son sutilezas, pequeñeces. Hoy por hoy, lastimosamente, en la iglesia de Jesucristo se habla de nuevas revelaciones, del nuevo mover del Espíritu, de los nuevos pseudoprofetas que surgen, trayendo sutilidades, pequeñeces, tratándole de decir al pueblo de Dios, por ejemplo, que ya no hay que decir Jesús sino Yeshua. Algo que parece sutil, pero la Biblia dice que es algo hueco, que no tiene profundidad.
que no tiene densidad espiritual realmente. Algo vacío, pero que termina justamente haciendo vacío al creyente cuando el creyente debería estar lleno del Espíritu. Ahora bien, dice, filosofías, no se dejen engañar por medio de filosofías. La palabra filosofía es una palabra compuesta, filos y sofos, significa amor al conocimiento. Hoy por hoy, lastimosamente muchos en hambre de escuchar, como dice la Escritura, que muchos tendrán comezón de oír, lastimosamente andan escuchando a falsos maestros y en apariencia amantes de la sabiduría o del conocimiento, buscan fundamentos que no están establecidos en la palabra de Dios, sino, como lo dice aquí, pensamientos de hombres, filosofía, el conocimiento humano. Y eso dice la Escritura que puede ser una forma de engaño. No se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos o rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos y los elementos del mundo. En las islas Jónicas, por allá en Grecia, surgió la filosofía. Y las incógnitas que desde siempre el ser humano se ha trazado. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Empezaron a tener respuestas múltiples de muchísimos pensadores llamados filósofos. Allí surgió la filosofía, amadores del conocimiento. Y surgieron una diversa cantidad de opiniones, los elementos, los rudimentos del mundo, y de allí surgieron una cantidad de filosofías diversas. El propósito era alcanzar la felicidad, de vivir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvo evidentemente gran auge hasta el tiempo de hoy. La gente está buscando aún respuestas. Pero esto no tiene un conocimiento, este conocimiento no tiene un fundamento celestial de nuestro Creador. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Creador. Él sabe cómo nosotros funcionamos. Este manual de vida es lo que es este libro, que llamamos Biblia, es la palabra de Dios, pero también es nuestro manual de funciones. La manera como el hombre se puede relacionar con Dios está establecido en este libro. No es un manual de liturgias religiosas, sino un decálogo de principios espirituales. Para podernos relacionar evidentemente con Dios, necesitamos conocer su Escritura, su palabra. Él es nuestro Creador, Él sabe cómo nosotros funcionamos, Él sabe cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Él. Contrario a esto, los hombres han tratado de surgir desde su propia inspiración, con conocimientos que pretenden hacerlos poner por encima del conocimiento de Dios y pretendiendo tener una relación espiritual incluso con el Creador. Han surgido muchos pensamientos y filosofías que muchos han adoptado y apartándose de la palabra de Dios terminan evidentemente desviándose, porque Dios es el que tiene el conocimiento de cómo relacionarnos con Él. Esto es tan sutil que la Biblia dice que no es inofensivo. Por sutil que sea, no es inofensivo. Hay gente que termina apartándose de la verdad por escuchar esto. Ahora, hago un salto al versículo 16. Dice, por tanto, nadie los critique en asuntos de comida, de bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, como los judaizantes de hoy. Todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie les prive de su premio, haciendo alarde de humildad o de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Escuche esto, por su propia mente carnal, porque hay una mente espiritual. Efesios 4 dice, renóvense en el espíritu de su mente. Pero también aquí se habla de la mente carnal. La mente carnal es la que basa el fundamento de su pensamiento en los rudimentos del mundo, en los elementos del mundo, en lo que el mundo enseña. Pero la mente espiritual es la que se nutre de la palabra de Dios, del pensamiento divino. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos la facultad de pensar como Dios piensa. En Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, pero también se puede traducir como pensamiento. Haya en ustedes este pensamiento
que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses capítulo 2. La Biblia dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues ahora bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es justamente la palabra de Dios. Entonces, tener nosotros apropiado esta escritura, estos principios de vida, nos hará tener una mente espiritual. Esto es importante. Allí dice que algunos están hinchados de vanidad por su propia mente carnal, dice, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Gente que está envanecida no está unida al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo se nutre y crece desde la palabra de Dios. O sea, recibe vida desde la cabeza, que es Cristo, y su palabra, la palabra de Cristo. Pero esta gente con mente carnal no tiene un crecimiento realmente espiritual. Podrá ser muy intelectual o espiritista si se quiere. Podrán ser muy espirituales, se los ve con muchas, ¿cómo se dice? Modales espiritistas. Usted los ve con ritos, vistiéndose con colores de paz, escuchando música de la nueva era, son muy pacíficos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son espirituales. Son bien carnales, pero es que la carnalidad no necesariamente es una naturaleza de depravación que se opone a Dios. Hay una espiritualidad que también se opone a Dios. Y esa mente carnal lleva a este tipo de personas a vivir ese tipo de espiritualidad que parece de Dios, pero no es de Dios. Que porque sea pacífica, que porque sea súper calmada una persona, no significa que sea espiritual. Porque su conocimiento lastimosamente es la versión más terrible hacia Dios, porque rechaza su palabra. Sigo leyendo. Versículo 20, si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no uses, no comas, no toques, etc. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas, versículo 22, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, porque exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato contra el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Como les decía, el misticismo, el gnosticismo dice es irreconciliable lo material con lo espiritual. Y a los cristianos, lastimosamente, les meten esta filosofía para engañarlos y decirles, no, Señor, lo espiritual nada tiene que ver con lo material. Si usted quiere ser más espiritual, entonces tiene que ser menos materialista. Y muchos místicos analizan las enseñanzas de Jesús y tratan de extraer de manera pervertida algunos pasajes que en apariencia demuestran que eso es real y que es así. Que cuando Jesús, por ejemplo, y eso lo analizaremos con más detalle luego, cuando Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, por ejemplo, y no en la tierra, pues estaba diciendo, pues, hermano, no tenga absolutamente nada. No tenga absolutamente nada porque usted, si quiere ser espiritual, tiene que estar despegado a lo material. Hay unos pseudoevangelios, o sea, que no son evangelios, que fueron hallados algún tiempo después de la muerte de los apóstoles. Creo que hay uno que se llama los rollos de Nahadami o Nahhamadi, que fueron encontrados en Egipto. Y uno de los rollos que se encontró en ese lugar particular es el supuesto Evangelio de Judas. Eso es un libro apócrifo, es un libro que no es inspirado por Dios, porque es que la mentira no es nueva. El hecho de que un libro sea antiguo no significa que sea verdadero, y que date cerca del tiempo de los apóstoles no significa que sea verdadero. Desde ese tiempo también Pablo le hace una advertencia, creo que es a los corintios, que se alejen de aquellos, o a Timoteo, que enseñan lo que ellos llaman la mal llamada ciencia. La palabra ahí en griego es gnosis, o sea, el gnosticismo ya estaba presente en aquel entonces. Habían algunos religiosos que adoptaban esa filosofía. Ahora bien, recuerde que en el tiempo bíblico, la tierra de Israel había sido conquistada por Roma, y Grecia a su vez adoptó la filosofía
de los griegos. Eso es lo que se conoció como el helenismo. Y muchos adoptaron este tipo de filosofías griegas. El gnosticismo enseñaba que el cuerpo es la prisión del alma, el cuerpo es la cárcel del alma, es lo opuesto a lo espiritual. Por tanto, quien mortifica, lastima, rechaza lo físico está liberando su alma. Privarse de placeres naturales es darle muerte a lo físico y fortaleza al espíritu, enseña el gnosticismo. Los placeres sexuales, la comida y cosas como esas hacen que una persona con esta filosofía piense que si se lo permite se está haciendo más bajo, cada vez más terrenal y por ende menos espiritual. En ese evangelio, pseudo-evangelio, un evangelio falso de Judas, supuestamente Judas es el mejor aliado de Jesús y en una filosofía mística y gnóstica, Judas supuestamente le dice a Jesús que lo va a entregar para liberarlo de ese cuerpo, para que pueda ser libre de la cárcel de su cuerpo. Eso es algo pagano, eso no lo contiene las escrituras en ninguna otra parte, por eso no está ese supuesto evangelio como otros supuestos evangelios que aparecieron por allí, no están incluidos dentro del canon de nuestra Biblia porque fueron considerados espurios, es decir, no tienen la pureza doctrinal con la que cuentan todos los demás textos que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias. Para cerrar esta extensa introducción, lo que quiero decir es que muchas personas adoptan pensamientos equivocados respecto a las finanzas. Algunas personas piensan que lo espiritual no tiene que ver con lo material y adoptan filosofías que lo que hacen es separarlos de Cristo, de la cabeza, de la palabra de Dios. Pero es el tiempo de volver a la Escritura, de volver a la palabra de Dios, de volver al fundamento y no dejarnos arrastrar por esas filosofías que tienen, como dice la misma Escritura que acabamos de leer, cierta reputación de sabiduría o de humildad, pero que no tiene realmente ninguna aplicación contra la carne. Muchos tratan de hablar del cuerpo o del duro trato contra el cuerpo. Muchos incluso en la religión tradicional enseñan que hay que flagelarse, que lastimarse, que golpearse para mortificar la carne. Si usted tiene una Biblia católica antigua, por ejemplo, yo empecé a conocer el estudio de la Escritura a través de una Biblia católica, la Nácar Colunga es la versión, y allí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde dice en nuestra versión, hagan pues morir lo terrenal en ustedes, pasiones vergonzosas, fornicación, etcétera, etcétera, y todo lo que menciona allí. En la versión católica de la Nácar Colunga dice, mortificad pues vuestros miembros terrenos, así dice. Y cuando tú perteneces a un grupo religioso como el de Escriba de Balaguer, por ejemplo, creo que se llamaba el Opus Dei, te enseña, ese grupo en particular y otros más, porque recuerde que la religión tradicional está separada en diferentes grupos religiosos con pensamientos y filosofías. Por ejemplo, algunos se consideran los franciscanos, otros los marianos, etcétera, etcétera. Hay diferentes divisiones dentro de ella y cada uno tiene su filosofía. Y hay algunos, muchos, no son pocos, que de manera secreta, ya en los claustros internos, practican esto de la mortificación, de poner manos sobre la candela, de llevar algo que se llama silicio, que son unos metales que se ponen en las piernas con chuzos para que les esté infligiendo dolor y evidentemente sangran y demás. Y esa es la manera como ellos interpretan ese pasaje de Colosenses 3:5, que hay que mortificar el cuerpo. Pero son filosofías paganas que no tienen realmente nada que ver con la palabra de Dios. Por eso vemos en lo que llaman la Semana Santa, grupos de gente flagelándose, etcétera, etcétera. Todo eso es paganismo. Hay otra forma de paganismo o de flagelación que algunos en el cristianismo han adoptado, y es
la supresión de los bienes terrenales, considerándolo como satánico, como maldito, como algo que Dios, que es tan espiritual, no daría, porque evidentemente eso no hace parte del plan de Dios, porque Dios no murió por cosas materiales, por cosas terrenales, por las cosas de aquí, lo de aquí no importa. El Señor Jesús dijo, busquemos las cosas de arriba, todo lo de arriba. Sencillamente, Colosenses capítulo 3, y ojo que no quiero ser mal interpretado con lo que voy a decir, pero la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es claro, la palabra de Dios lo dice. Pero eso no significa que no tengamos o que no recibamos de Dios las cosas que son para aquí, para la tierra. Lo que dice la Escritura es que nosotros no pongamos el corazón en ello. Eso lo dice también Proverbios, Jeremías. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Eso lo dice la Biblia desde el Antiguo Testamento. Hemos nacido de nuevo porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque esperamos todo del cielo, porque esperamos vivir en el cielo, pero el Señor nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. No, haznos llegar rápido al reino. No, venga a nosotros tu reino. Venga. Y esa oración la hace un ser humano que está aquí en la tierra, presente aquí en la tierra, vivo. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué no nos enseñó a orar, ayúdanos a llegar rápido al reino, ayúdanos a llegar rápido al reino? ¿Por qué la oración es venga a nosotros tu reino? ¿Acaso de qué se trata? ¿Será que se permite cosas aquí en la tierra? Evidentemente. Jesús hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, no solamente para darnos la vida eterna y para darnos cosas en la eternidad. Evidentemente lo mejor está en la eternidad. Lo mejor, absolutamente lo mejor. Y luego más adelante veremos unos principios de justicia, de sencillez, no simpleza, sino sencillez, de humildad, que nos ayudan a vivir de una manera más equilibrada, digámoslo así. Más, ¿cómo lo digo? El término apropiado es no ser ostentoso, de una manera cómoda, pero sencilla. Eso es sabiduría, eso lo dice la Biblia, para no vivir en medio de vanidades. Esos son principios de sabiduría, pensando en una mejor resurrección. Eso es otro tema y no me quiero quedar aquí expandiéndome en eso. Sí, tenemos que buscar las cosas de arriba, tenemos que hacer tesoros en los cielos, sí, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, que es netamente para nosotros aquí en la tierra? ¿Qué hacemos? O sea, el Señor Jesús no moriría por cosas para nosotros aquí en la tierra si esas cosas fueran un tropiezo para nosotros. Piense, si estar bien enfermo, bien lleno de males en el cuerpo, nos hiciera más cercanos a Dios, más espirituales, inclusive nos mata para que el espíritu se libere y podamos ir a la presencia de Dios más rápido. Entonces, ¿para qué Jesucristo hizo que su cuerpo fuera molido? Que su apariencia, como dice Isaías 53, no pareciera la de un ser humano, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche, no por una leve herida, por llagas. Es evidente, nosotros sabemos lo que es el martirio de la cruz del Señor Jesucristo. Ahora bien, la sanidad es algo que los hombres requieren solamente aquí en la tierra. En el cielo, ¿para qué? ¿Quién va a estar enfermo en el cielo? ¿Quién va a estar enfermo en el cielo? La pregunta es, si el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer semejante sacrificio en la cruz, las llagas de Cristo fueron para traernos sanidad, y eso es evidentemente solamente aquí en la tierra. Entonces, ¿hizo un sacrificio en vano? ¿Hizo un sacrificio en vano? Ahora bien, hay otro aspecto que la Biblia nos menciona que es bastante mal interpretado, y no es el tema hoy, pero lo quiero solamente traer a colación, que la Biblia nos habla de que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Muchos tratan de espiritualizar ese pasaje. De hecho, yo mismo lo hice cuando estaba comenzando en el conocimiento de Dios.
y era un pastor de jóvenes. Ya siendo pastor de jóvenes, mis autoridades fueron las que me corrigieron, porque en una exposición que hice en algún momento, dije eso, que somos ricos espiritualmente y que Dios no tenía la idea de hacernos ricos materialmente, porque Jesús dijo que los ricos no entrarían al reino de los cielos. Esa fue mi exposición. Entonces yo dije, el término hacernos ricos, que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, habla en el sentido espiritual, porque los ricos no entran al reino de los cielos. Esa fue mi exposición, y mis autoridades espirituales me corrigieron, me enseñaron y me hablaron. En ese entonces yo apenas estaba estudiando teología, y advierto, no fue la teología la que me enseñó esto, sino la comunión con el Espíritu de Dios, el estudio de la palabra. Tengo que decirlo así porque es así. Y en ese tiempo mis autoridades me dijeron cuáles son los principios de la interpretación, la exégesis, la hermenéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo muy bien que hay un principio de la buena interpretación que le enseñan a uno en teología, que es que el texto se interpreta a sí mismo desde su contexto. Y cuando uno lee el contexto de ese pasaje, no habla de cosas espirituales. El pasaje entero, en todo su contexto, habla de cuestiones materiales. Entonces él me decía, mi apóstol, ¿con qué autoridad tú sacas de contexto un versículo para apartarte de todo lo que el pasaje está diciendo? Estás quebrantando la palabra de Dios. Eso es estar faltando a la palabra de Dios, a la fidelidad a la palabra de Dios, que tú como un ministro fiel tienes que hacer. Yo reconocí mi error. Al principio, créame, no lo consideraba porque tenía otros pensamientos, otra doctrina, y recibí humildemente la instrucción que me dieron. Yo sé que ese es un pasaje que lo veremos más adelante, que puede ser un poco controversial, pero a lo que voy es, si Jesucristo murió en la cruz de la manera como murió para concedernos una forma de vida, hablando de la salud y del bienestar físico y material, si Jesús le costó todo eso en la cruz, entonces, si no fuera importante, en vano lo hizo. En vano lo hizo. ¿Y usted cree que realmente el Señor Jesús hizo algo en la cruz que haya sido en vano? Es que, vamos, no podemos sacar de contexto lo que el Señor dice en su palabra. Si la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados, hombre, las llagas de Jesucristo nos trajeron sanidad, dolor, aflicción, sufrimiento total sobre el Señor Jesucristo para que yo pueda estar sano. Eso dice la Biblia. Dios ha dado dones a los hombres para traer esa sanidad por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo trae, leemos en el Nuevo Testamento que los discípulos, los apóstoles andaban haciendo esas sanidades, el mismo Señor Jesucristo, por la obra de Jesús en la cruz, entonces sería blasfemar contra la obra del Espíritu Santo, negando que Él nos vino a traer un bienestar físico aquí en la tierra, que es la sanidad en este caso particular. O sea, sería una blasfemia decir que Él no lo hizo en la cruz por algo material, que todo lo que le interesa al Señor es lo espiritual y lo que esté del otro lado de la eternidad. No, no podemos hacer eso, no se puede, porque eso es negar el Evangelio, es negar el Evangelio. Yo sé que se puede, que algunos han incurrido en unos extremos porque los evangélicos sí que les gustan los extremos, le parecen políticos. Si no es de la derecha, es de la izquierda, pero el del centro no se admite. Nosotros no somos ni de la derecha, ni de la izquierda, ni tampoco del centro, somos de arriba, así de sencillo. No tomamos una postura ni religiosa, ni política de un lado ni del otro, sino según lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro criterio y nuestro fundamento. Y si lo que dice la palabra de Dios, nuestro fundamento, que viene de arriba, está, con cierta igualdad, con algo que postula un pensamiento humano,
de la derecha, de la izquierda o del centro, estoy hablando en términos religiosos, no de política, algunos liberales, otros más ortodoxos, para decirlo así, si compaginan, yo no me caso con este pensamiento ortodoxo, sencillamente porque hay un pensamiento de Dios que está con esta ideología religiosa. Porque si yo me caso con esta posición religiosa ortodoxa, corro el riesgo de sencillamente rechazar todos los postulados que tenga el postulado un poco más libre, de pensamiento más libre, religiosamente hablando. ¿Por qué? Porque ya pertenezco a este bando, entonces, como pertenezco a este bando de la derecha, tengo que rechazar de por sí todo lo de la izquierda. Por eso no puedo hacerme adepto de un bando o de otro. Es que la escuela de pensamiento de fulano de tal dice tal cosa. Es que los arminianos dicen esto. Es que, qué sé yo, los luteranos dicen esto. Es que mi escuela filosófica, teológica de pensamiento dice esto y yo tengo que casarme con esta postura y todo lo que esté contrario a esta postura lo tengo que rechazar. Pero hey, nosotros no tenemos que aferrarnos a posturas teológicas humanas, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y si esta gente de acá, de mi derecha, tiene algo relacionado con la palabra de Dios, yo acepto esto no porque sea de la derecha, sino porque está relacionado a la palabra de Dios. Pero escuche también, si algún pensamiento o doctrina de estos de acá de la izquierda está correcto y relacionado con la palabra de Dios, yo me puedo casar con este pensamiento, así sea de la izquierda, no porque sea de la izquierda, teológicamente hablando, sino porque está relacionado con la palabra de Dios. Es decir, yo me aferro completamente a la palabra de Dios. Y ese es el problema de los evangélicos, que se andan dividiendo unos contra otros, porque los fulanos de acá dicen los de acá están en error, y los de acá dicen los de allá están también en error. Y sí, por supuesto, hay división. Obvio que tiene que haber división, porque sacar postulados de aquí y de allá sencillamente va a hacer que el cuerpo se divida. Pero la Biblia dice que tenemos que llegar a la unidad del Espíritu, solamente aquí, en la doctrina de la palabra de Dios, en donde hallamos la unidad del cuerpo de Cristo. Y ahí es que tenemos que volver, solamente a la palabra. Entonces, no me caso con ningún postulado libertino, digamos que diga que hay que buscar solamente lo material, que Dios quiere hacernos multimillonarios y que Dios quiere que andemos en carros con motor de oro como el Rolls Royce, etcétera, 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 que eso es la doctrina de Dios. Hay una doctrina de la prosperidad humanista que es completamente satánica, que enseña cosas que supuestamente son la prosperidad de Dios, pero no es una prosperidad de Dios. Es una doctrina de prosperidad mundana. Pero hay otro extremo, y la gente que piensa entonces que si esta prosperidad es del diablo, entonces pues lo único que queda es hacerme a este otro bando. Y resulta que este otro bando es otro bando religioso que dice, no, hay que rechazar por completo, hay que ser miserables, hay que vivir en la pobreza, etcétera, etcétera. Y entonces se adoptan ese pensamiento. Pero resulta que la palabra de Dios no se casa ni con este bando ni con este otro. La palabra de Dios nos entrega una verdad y nos muestra que el Señor Jesús hizo provisión para esta vida y para la eternidad. Para esta vida y para la eternidad. Eso es lo que pretendemos analizar. Entonces, en este segundo bloque que hemos de comenzar, veremos cuál es el trasfondo espiritual de los bienes materiales. Y bueno, ya por el tiempo que nos queda, solamente voy a leer unos pasajes que tal vez ya me han escuchado mencionar, pero quiero dejarlos allí sobre la mesa para que podamos profundizar un poquito sobre esto. Acompáñenme por favor al Salmo 50. Salmo 50. En el versículo 7 dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales de los collados.
Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Empecemos a mirar lo que Dios habla. El versículo 7 dice claramente, va dirigido al pueblo de Israel, dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Aquí le está hablando al pueblo en general. Esta serie esta segunda bloque de esta serie, de Dios quiere bendecirte, que lo he denominado sacerdocio, reyes y sacerdotes bendecidos, vamos a mostrar una diferencia entre lo que es ser rey y lo que es ser sacerdote. Apocalipsis 1:6, si bien recuerdo, dice la Escritura que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes. Permítame lo busco, ya que tengo una cierta duda allí si es esta cita. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Algunos no hacen diferencia entre reyes y sacerdotes. Hay quienes dicen que nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, a un solo individuo es hecho rey y al mismo tiempo sacerdote. En parte eso es cierto, pero también es verdad que de un pueblo, ya no de un individuo, de un pueblo completo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, algunos son hechos reyes y otros son hechos sacerdotes. Hay una diferencia que quiero explicar de manera breve porque no quiero entrar allí con lo primero. Somos hechos sacerdotes porque todos estamos llamados a servir a Dios en las obras ministeriales. Sí, todos. Todos hemos sido llamados a la predicación del Evangelio. Todos. La Biblia dice, Pablo no dijo, ay de mí si no me predican el Evangelio. Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Todos tenemos que compartir la palabra de Dios. Eso es una misión de todos. Todos. Todos tenemos que ser instrumentos de Dios para su servicio, para predicar la palabra de Dios a muchas personas. Eso nos convierte o nos da una incorporación al sacerdocio. Ahora, respecto a los reyes, hay otra función que no quiero tocar ahora, la veremos más adelante. Esto tiene que ver con función de gobierno, de autoridad, y es un poquito extenso y no quisiera profundizar allí porque si no, no avanzaría. Ahora bien, al pueblo le habla en el Salmo 50 y Dios le dice al pueblo, no a los sacerdotes, sino al pueblo, ahí hace una diferenciación, a todo el pueblo, no te reprenderé por los sacrificios, por los holocaustos que están continuamente delante de mí. Y luego le dice en el versículo 9, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos, porque todo es mío, dice el Señor, todo es mío. Y más adelante, el Señor sigue diciendo, el verso 12, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer acaso yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Empezando por decir, ¿por qué Dios dice no tomaré de tu ganado? Porque todo me pertenece. Pero si uno mira, lo que Dios establece en su palabra, es que sí Dios está tomando. Dios dice que se lo separen y que se lo lleven en sacrificio a Dios. Porque Dios está diciendo, no tomaré de tus ganados. Y Él aclara, porque mío es todo. Todo el mundo y su plenitud. Pero le dice algo, de tus apriscos, de tus ganados. Señor, al fin, ¿de quién son las cosas? ¿Son mis ganados, de mis apriscos, o todo es tuyo? Y eso es justamente lo que Dios está diciendo. Yo no voy a tomar nada tuyo, porque sencillamente nada es tuyo. Así de sencillo. Lo que tú consideras tuyo, es porque tú lo tienes. Pero yo quiero enseñarte
que lo que tú tienes no es tuyo, aunque esté en tus manos, es mío. Y si tú tienes lo que es mío en tus manos, significa que no eres el dueño, eres un administrador. Por eso dice, no te reprenderé. Primero, porque yo no tengo necesidad de absolutamente nada tuyo, nada. Pero tú sí tienes necesidad de todo lo mío. Yo no te estoy pidiendo nada, porque todo es mío. Tu deber es darme a mí lo que yo te pido, no porque lo necesito, sino porque tú lo necesitas. Ese es el principio. Ahora bien, el Señor reprende al pueblo por esos sacrificios. ¿De qué manera? Hagamos un salto a Malaquías, capítulo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y mire cómo Dios mismo está reprendiendo al pueblo aquí. En el versículo 1 dice, profecía. Aló. Ok, es que tengo aquí el micrófono, no quiero tener fallas. El versículo 1 dice, profecía, palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Qué tremendo que algunos piensan que la palabra de Dios, hoy muchos dicen, es que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 14, que la profecía es solo para consolación, para edificación. Ok, si es para edificación y es para consolación, algunos argumentan, entonces no puede traerte ni tristeza, ni dolor, ni aflicción, ni achicopalarte. Pero aquí dice que esta palabra es de Dios por medio del profeta Malaquías y dice es contra el pueblo de Israel, contra. O sea, no nos edifica solamente lo que nosotros pensamos que es a nuestro favor, sino muchas veces una palabra que Dios nos envía, que nos es contraria a nuestro modo de vida, a la manera como estamos viviendo, es contraria porque no es que sea la palabra de Dios contraria, sino que nuestro estilo de vida está en contra de lo que Dios pide y pues evidentemente hay un choque. Y lo contrario no es la palabra, soy yo. Entonces Dios envía una palabra en contraria a la forma que yo estoy viviendo para poder convertirme, cambiarme. Convertir significa cambiar el rumbo, eso es conversión. Eso es convertirse. ¿Ok? Sigue diciendo, versículo 2, yo les he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos amaste? Wow. No era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor, sin embargo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Aquí están hablando unos hombres en su orgullo, en su prepotencia, en su soberbia, en su capacidad humana, diciendo, nosotros hicimos algo y bueno, y nos vino una calamidad, pero volveremos, nos levantaremos, edificaremos, construiremos y esto será sencillamente algo que quedará en el pasado. Y Dios dice, vamos a ver si sí. Ustedes volverán a edificar, pero yo, dice el mismo Señor allí, volveré a destruir. ¿Por qué? Porque encontramos a un Dios que está diciendo que va a destruir si todo lo que tenemos, toda la idea que tenemos respecto de Dios, es un Dios que bendice, que hace que al pueblo le vaya bien. Esto es inconcebible. ¿Por qué? Es la pregunta. Evidentemente hay un contexto. Dios dice, a ustedes les va a ir bien cuando estén haciendo lo correcto. Pero en el camino que ustedes están siguiendo, ya les voy a mostrar qué es lo que están haciendo mal, no les puede ir bien. Por eso todo lo que ustedes esperan de bien, yo lo voy a revertir. Ustedes van a edificar, van a construir, van a hacer muchas cosas y yo lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque ustedes mismos han destruido su espiritualidad, su camino lo han torcido. ¿Y de qué manera? Mire lo que dice. Los llamarán territorio de impiedad
y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y dirán, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, aquí ya le está hablando a un grupo diferente. El Salmo 50 reprendía al pueblo por sus holocaustos, que estaban continuamente. Dios dice, no les estoy pidiendo esto, pero sí les estaba pidiendo. No les estaba pidiendo como para Dios, sino para ellos mismos. Y aquí hay un grupito especial a quien reprende Dios, pero recuerde que la palabra profética iba dirigida al pueblo de Israel, pero aquí está reprendiendo a los sacerdotes, reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Dice el Señor de los ejércitos contra ustedes, sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y todavía dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué piensan que la mesa del Señor es despreciable? Escucha esta expresión, mesa, mesa. Los sacerdotes estaban en una actitud de menosprecio hacia las cosas de Dios. Decían, esto es inmundo. La mesa de Dios es inmunda. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? No se preocupe, ya vamos para allá. Nos quedan unos minuticos, lo sé, pero vamos a tratar de librar este pasaje. En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Mire que le está hablando a los sacerdotes y dice que ellos están menospreciando las ofrendas de Dios porque ofrecen a Dios lo malo. El versículo 7 el Señor dice, ofrecen sobre mi altar pan inmundo, pan inmundo. Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntelo pues a su príncipe, a ver si acaso le será grato o te acogerá benévolo, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, dese cuenta usted lo que le está dando a Dios y mire a ver si eso alguien se lo recibiría como bueno. Porque hay gente que le gusta congraciarse con todo el mundo, pero cuando se trata de honrar verdaderamente a Dios, no lo hace. Con Dios las migajas, lo que sobra, si es que sobra. Pero aquí está reprendiendo a los sacerdotes. ¿Por qué? Si ellos son los que ofrecen los sacrificios. Vamos a mirar el trasfondo espiritual de lo material. Ese es el tema. Vamos a mirar el trasfondo espiritual de lo material. Los sacerdotes están haciendo un oficio espiritual. Los únicos que podían ofrecer a Dios los sacrificios, las ofrendas, eran los sacerdotes. Ahora bien, el pueblo de Israel fue conformado por 12 tribus o 12 pueblos que venían a su vez como descendientes de unos patriarcas. Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. De esos hijos surgieron las 12 tribus de Israel, es decir, 12 pueblos pequeños, y entre todos esos pueblos conforman todo el pueblo de Israel. Pero había una tribu, un pueblo en particular dentro de ese pueblo, que era la tribu de Leví. De allí viene el nombre los levitas. Un descendiente, un hombre llamado Leví, tuvo unos hijos y Dios le dijo, este pueblo va a ser diferente, los levitas, esta tribu van a ser diferentes. Esto ya lo veremos para la siguiente entrega, ya miraremos cuáles fueron las diferencias y qué Dios le dijo a este pueblo en particular, a los levitas. Por ahora, Dios les dijo, ustedes son los que se van a encargar de servir en el templo, en el tabernáculo, en el principio. Ustedes van a oficiar todos los servicios, van a presentar las ofrendas. Ahora bien, todo lo que los sacerdotes
presentaban como ofrenda no era algo que ellos traían, ellos como sacerdote que ellos mismos traían. Era el pueblo el que traía las ofrendas y los sacerdotes presentaban lo que había. Pero Dios se enoja y se indigna diciendo, ustedes están presentando lo malo. ¿Por qué me están presentando lo malo? Aquí está la respuesta, sigamos leyendo en Malaquías. Versículo 9. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién hay entre ustedes que cierre las puertas o alumbre de balde mi altar? Yo no me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué dice el Señor, quién hay entre ustedes que cierre las puertas o alumbre de balde mi altar? Porque los sacerdotes tenían varios oficios. Unos sacerdotes estaban dedicados a llevar los utensilios, otros a lavarlos, otros a hacer los sacrificios, otros a prender la menorá, el candelabro, otros a cambiar los panes, otros a hacer los panes de la proposición, otros a atar los animales que habían de sacrificar, etc. Otros a cerrar las puertas, a abrir las puertas. Muchos tenían oficio. Pero Dios les pregunta, ¿quién de ustedes cumple sus labores sacerdotales dentro del templo, porque no pueden hacer ninguna otra cosa diferente, de balde? Esto significa gratis. La Biblia utiliza el término de balde para decir quién lo hace gratis. Es decir, los sacerdotes estaban recibiendo una remuneración por hacer lo que estaban haciendo. Y Dios les dice, ustedes los voy a reprender porque me están ofreciendo lo peor. Y la pregunta que les quiero hacer es, de lo que ustedes reciben, ¿por qué me están ofreciendo a mí lo peor? Y esto tiene otra vuelta. Miremos a ver qué es lo que sucede. Dice, de sus manos no voy a aceptar esta ofrenda. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Recuerde que el verso 7 decía que ellos estaban ofreciendo pan inmundo, pero Dios dice, a mí se me ofrece esa ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen inmunda en la mesa del Señor y cuando dicen que su alimento es despreciable. Mesa y alimento. Mesa y alimento. Recuerde que habíamos hablado lo de la mesa. ¿Por qué mesa y alimento? ¿Por qué los sacerdotes estaban diciendo la mesa del Señor, el alimento del Señor es despreciable? Sigamos leyendo. Además, versículo 13, han dicho, qué fastidioso es esto, y me desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Me desprecian. Él no dijo que desprecian la mesa o que desprecian los alimentos, dijo, me desprecian. Trajeron lo robado, lo cojo, lo enfermo y me lo presentan como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de sus manos? Dice el Señor. Maldito el que engaña, versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos cabríos en su rebaño, aquí ya está con una connotación diferente. En el Salmo 50 les acaba de reprender al pueblo justamente porque le decía de sus apriscos, de sus rebaños. Eran los que ellos, el pueblo era el que traía las ofrendas, no los sacerdotes. Los sacerdotes le presentaban a Dios lo que el pueblo traía y por eso aquí ya tiene una connotación diferente. Maldito, dice, el que engaña, el que teniendo machos cabríos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bueno, hasta aquí nos dio el tiempo justamente para poder continuar. En la siguiente entrega solo quiero terminar diciendo, el tema de la mesa y del alimento de Dios es algo importante, porque lo veremos en la siguiente entrega. Los sacerdotes estaban menospreciando el servicio a Dios. Rechazaban la mesa de Dios y los alimentos de Dios porque de todo lo que el pueblo traía, y el pueblo estaba trayendo lo malo, no que tuvieran las cosas malas. Por eso Dios dice, maldito el que teniendo lo bueno trae lo malo. El que pudiendo dar, no da lo que tiene que dar a Dios, que es algo honroso y ofrenda limpia.
maldito. Entonces el pueblo traía las ofrendas y la Biblia dice, y lo veremos en la siguiente entrega, que Dios le permitió a los sacerdotes, a los levitas, tomar de las ofrendas que el pueblo traía para su sustento. Ese es el trasfondo espiritual de lo material. Tiene una connotación espiritual porque ellos estaban diciendo, los sacerdotes, y les tocaba comer lo que el pueblo traía y traían animales inmundos, lo cojo, lo malo, lo dañado. Es decir, el sustento de los ministros era lo peor y lo malo. Entonces ellos decían, ¿para qué sirve servir a Dios? Si mire esta cochinada que nos toca comernos. Y así mismo con ese desprecio de las ofrendas que traían a Dios, así se lo presentaban a Dios como quien dice, mire, tome, esto es lo que el pueblo trajo, le presentamos esto. En vez de, hombre, presentar a Dios lo mejor. Y si no había lo mejor, entonces de reprender al pueblo, y por eso vino Dios con su palabra, con un profeta para mostrarles esto en la cara de ellos y decirle, oiga, mi pueblo se está perdiendo de las bendiciones que yo le quiero dar porque están malditos con toda maldición, porque están deshonrándome, porque si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? No me están reconociendo, no me están dando lo mejor, mi nombre soy el gran rey, en toda la tierra se ofrece ofrenda limpia en mi nombre, pero están trayendo lo peor. Y lo terrible de esto es que los sacerdotes míos ahora, y eso ya es algo histórico, se están desviando. Los sacerdotes de Dios decían, ¿para qué servir a Dios si eso es lo peor? Si nos va con lo peor porque la gente trae lo peor. Entonces ellos están yéndose al mundo a servir a otros dioses paganos y a hacer otra cantidad de cosas que no les corresponde hacer, mezclándose con las cosas del mundo. E incluso algunos sacerdotes, si tú has estudiado el Antiguo Testamento, muchos sacerdotes iban a rendir cultos a otros dioses y estaban haciendo perder al pueblo de Dios, porque decían, ¿para qué lo de Dios es inmundo? La mesa de Dios es inmunda, el alimento de Dios es inmundo. Entonces, ¿para qué honrarlo? ¿Para qué servirle con excelencia si la gente no lo hace? Y la reprensión vino sobre el pueblo. Para la siguiente, entonces, entrega, para la siguiente enseñanza, empezaremos a profundizar un poquito más sobre la relación espiritual de lo material. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por seguir esta enseñanza hasta este punto de hora. Mil bendiciones.